Saludos. Estamos viendo en la pantalla la portada de mi libro La masonería en la presidencia de México, dedicado todo el libro a documentar quiénes han sido masones de entre los presidentes mexicanos, algunos de los virreyes y los dos emperadores, desde luego, quiénes sí, quiénes no, cuáles han sido sus logias y sus ritos, en el caso de los que sí han pertenecido a la masonería, que no son todos, o al menos no se ha documentado de todos. Y hay quienes sí han pertenecido, pero la masonería tradicional prefiere mejor vetarlos, tacharlos de la historia por decreto, como Santa Ana, Victoriano Huerta, Carlos Salinas, que sí han pertenecido a la masonería de manera documentada e incluso testimonial en los tiempos modernos. Y la masonería tradicional con frecuencia no quiere saber de eso. Pero el libro documenta y muestra archivos. Aquí lo muestro. Al final del libro hay imágenes, fotografías, archivos, documentos que dan prueba de lo que se afirma en el libro. Hoy queremos platicar en los 150 años del nacimiento de Francisco Ignacio Madero, presidente de México, su faceta espiritista. Para ese caso, vamos a leer lo que dicen sus memorias, porque la idea del canal es presentar evidencias de lo que se dice y no nada más decir por decir. De tal forma, vamos a leer aquí una página de las memorias de Francisco Ignacio Madero, el presidente. Eh, y leemos con detenimiento el párrafo central que está completo. Dice: para mí, dijo el presidente, eso escribió, no cabe duda que la transformación moral que he sufrido la debo a la mediumnidad, a su condición de medium escribiente. Ya hemos dicho, ya he mostrado aquí cómo el presidente Madero dijo que la mayor trascendencia que ha tenido algo en su vida fue el espiritismo. Y él aquí sigue añadiendo que él ha tenido una transformación moral y no lo atribuye a la masonería, lo atribuye a la mediumnidad, a su condición de medium escribiente. Y por ese motivo dice, creo que esta es altamente moralizadora, la condición de espiritista y medium. Como no sería justo, dice, eso escribió el presidente, no sería justo que no se beneficiaran mis hermanos. Y con esto no son hermanos masones, porque enseguida cae la garra de la interpretación arbitraria, estira la liga y dice, ahí están los hermanos masones. No, 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 ningún hermano masón. En otro momento platicaremos de las cuestiones masónicas del presidente, que la hay, fue masón practicante. ¿A qué se refiere con hermanos? Dice, aquí lo aclara el presidente, me refiero a toda la humanidad en general. O sea que no es de masonería. Porque luego se saca la regla de tres rápida, bueno, ahí están los masones, pero no es cierto. En este caso no. Con estos conocimientos dice que quiere beneficiar a sus hermanos y con esa práctica que ha adquirido pienso escribir un libro. Ese es el punto. Quiero escribir un libro sobre estos asuntos. Tan pronto como pueda disponer de una temporada de reposo. Se refiere a un libro sobre espiritismo. No, que fue decisión propia. No al libro de la Asociación Presidencial que le escribió por una orden de los espíritus. Entonces, la Asociación Presidencial escribió por mandato de los espíritus, en cambio, su libro sobre espiritismo lo escribió por convicción propia. Aquí lo está razonando. ¿Cuándo lo va a escribir? Dice, quizá al terminar la campaña electoral de 1910. Un poco más tarde, a menos que los azares de la lucha me lleven a algún calabozo, en donde podré dedicarme con toda tranquilidad a escribir mi libro. Efectivamente, lo llevó a un calabozo otro masón, Porfirio Díaz. Luego el último renglón, los tres últimos dicen, esta hipótesis, la de caer preso y escribir el libro preso, no es muy improbable, dado el carácter que tomará la lucha electoral. ¿Cómo sabe él que tomará ese carácter tan tremendo? Bueno, lo sabe por los espíritus. Y luego dice en este último renglón, dice, pasando a otra cosa, diré que desde que me casé, en 1903, me considero completamente feliz y aunque no tengo descendencia, sí deseo tenerla. Mi esposa es muy cariñosa, se llama Sara Pérez, hasta ahí la página. Lo que nos interesa aquí, en este
aspecto es su actividad espiritista. Él dice, la mediunidad de lo mejor, muy moralizadora, es la base de mi transformación moral y voy a escribir un libro. Ese es el punto. Vamos al libro ahora. ¿Cuál fue ese libro? El libro fue este que voy a mostrar aquí, el Manual Espírita. Lo firmó bajo seudónimo. El seudónimo fue Bhima, B-H-I-M-A, en México en 1911. ¿Quién era Bhima? Bhima era el segundo de los hermanos Pándava del Mahabharata, de la India, una deidad. Se distinguía de sus hermanos por su gran estatura y fuerza. Su fuerza legendaria es exagerada a lo largo de toda la obra del Mahabharata. Y de allí tomó el seudónimo Francisco I. Madero. Así que cuando él publicó, él ya era un personaje notorio y nadie supo de momento quién era Bhima y quién escribía este libro que aquí vamos a reseñar en su portada. Miren, el libro se llama Manual Espírita, aquí lo estamos viendo. Lo firma Bhima, aquí lo estoy marcando, Bhima por el lado izquierdo. Y luego veamos al fondo, hasta abajo, dice que se imprime en México en la tipografía artística primera de Violeta y cuarta de Soto, 1911 en el centro de la Ciudad de México. La portada dice 1911, pero la dedicatoria es anterior, es de agosto del 9. Aquí la vemos, miren, por el lado derecho está la dedicatoria. Dice, el autor dedica este modesto trabajo a los nobles y grandes espíritus que lo han sacado de las tinieblas de la ignorancia. Han abierto ante sus ojos esplendorosos y vastos horizontes y han hecho de su corazón antes frío por el egoísmo que palpite entonces ante las miserias de la humanidad. A esos nobles sentimientos inspirados por seres tan elevados, es decir, los espíritus, debe el autor el deseo de divulgar la luz y el consuelo que encierra la doctrina espírita. Para satisfacer tal deseo y sostenido siempre por sus invisibles amigos, ha escrito este manual. Que lleve luz a las conciencias, etcétera, etcétera. México, agosto de 1909. Lo estoy marcando abajo, está en amarillo, lo marco con un óvalo rojo y firma Bhima. Estamos hablando de agosto de 1909. Y es la dedicatoria que le pone Madero a su libro, el que anunció, el que escribió en sus memorias. Y ya, desde luego, en 1911, Madero es todo ya un personaje. Ya pasó la elección presidencial frustrada de 1910, donde se religió el masón Porfirio Díaz, y ya había pasado su salida del país, su prisión, desde luego, y luego su salida del país. Y estaba en 1911, no tenemos el mes, ahí no lo dice, pero sabemos que en mayo del 11, bueno, derribó a Porfirio Díaz y se instaló en la presidencia. Este es el libro, entonces la portada del libro. El libro hay que leerlo para saber y se puede encontrar desde mi propio libro a través de un código QR. Se puede descargar íntegro el libro de Madero, este llamado Manual Espírita. Y es un instructivo, es un libro que instruye de qué se trata el espiritismo, descripción del espiritismo, facultades, etcétera, de el espiritista en particular. Es un manual, un vademecum, dirían otros, ¿no? Y luego lo anunció, ahí está un anuncio del Manual Espírita, dice aquí obra nueva por Bhima, aquí lo estamos viendo al centro, Bhima, de regreso, ahí toqué accidentalmente algo, lo tenemos aquí como Bhima. Luego acaba de ver a luz pública esta importante obra, importantísima obra de un ilustre pensador mexicano. No se decía que era Madero, desde luego, de lo cual se ha hecho una gran edición a precios mínimos a fin de divulgar los principios de nuestra excelsa filosofía. Precios: encuadernado en papel fino, 20 centavos, aquí lo estoy marcando. En cartoncillo, 25 centavos. Veo el punto decimal en una parte desplazado, entiendo que son centavos. Y luego de 10 números en adelante que se compren, hay 20% de descuento. ¿Dónde se puede comprar? En la administración de la Junta Permanente del Segundo Congreso Espírita, en la Cuarta de Violeta, en el centro de la Ciudad de México. Desde luego que a la orden para Francisco I. Madero. Y luego el resto de la información en mi libro, léanlo, se encuentra en Mercado Libre. Muchas gracias y hasta la próxima.